Hola hermanos, la paz de Jesús esté con todos nosotros. Mi nombre es Sergio, pertenezco al grupo de oración que se llama Jesús en Medio y funciona en la parroquia del Valle, en la ciudad de La Plata. Este grupo realmente es mi familia espiritual y con ello compartimos especialmente la oración. Le doy la bienvenida en este momento para escuchar a Dios, para reflexionar, para encontrarnos con Dios, con nosotros mismos, para que encontremos a Dios dentro de nuestro corazón. Nos ponemos en la presencia de Dios, nos hacemos la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Dios del universo, nos dirigimos a vos, que nos amás, queremos encontrarnos con vos, llenar nuestra vida con tu amor. Queremos concentrarnos en lo que vos tenés para decirnos en esta tarde. Por eso te pedimos perdón para empezar esta reflexión. Bueno, me pidieron que comparta con ustedes un mensaje sobre el pecado y la salvación en Jesús. Quisiera comenzar meditando sobre nosotros mismos. Como seres humanos que buscamos respuestas, buscamos un porqué, un para qué, buscamos felicidad, gozo, paz, satisfacción. Nuestra vida es buscar. Y San Agustín nos dice, nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Esta inquietud es la búsqueda, una inquietud que solo cesará al descubrir a Dios, el hacedor de nuestra vida, el creador de nuestra naturaleza. En esta búsqueda a veces le erramos el camino, pero hay que tener en cuenta que San Pablo nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para las buenas obras. Entonces, si bien le podemos cerrar el camino, tenemos que tener en cuenta que estamos creados para las buenas obras. A veces nos desviamos del camino y esto es el pecado, justamente. Buscamos donde no debemos, buscamos en el poder, en el dinero, las drogas, el alcohol, el sexo, la aceptación social. Buscamos estas cosas desmedidamente y sin equilibrio, sin orden. Nuestra naturaleza está herida, somos pecadores, no obedecemos a Dios, nuestro corazón está roto, nuestra relación con Dios está rota. Por eso, el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, nos dice, busquen a Dios mientras pueden hallarlo, llamarle en tanto que está cercano. Dios está cercano, hemos pecado mucho, volvamos a Él. Por eso Jesús en esta tarde me dice a mí y te dice a vos lo siguiente: volved a mí, yo soy tu Dios, y no tengáis ningún temor, yo te hablaré de amor y paz, y te atraeré con suavidad. Mucho esperado tu regreso, y hoy yo te prometo darte mi perdón. Mucho esperado tu regreso, y hoy yo te prometo darte mi perdón. Les voy a compartir la letra de la canción. Vamos por la segunda estrofa. Convierte a mí tu corazón, y así hallarás la salvación. Yo borraré tu iniquidad, y a mí tu Dios
de alabar. Todas tus llagas curaré y rocío yo seré, que apague tu maldad. Invoquemos a Dios aunque nos sintamos indignos o impuros de invocarlo. Bueno, en el tema anterior, en la charla anterior, hemos hablado del amor de Dios y nos hemos convencido de que Dios nos ama grandemente, pero nos pueden surgir dudas al día siguiente o a los 2 días de escuchar la reunión. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué tenemos los problemas que tenemos? A lo mejor vos estás pasando un momento de angustia, tenés problemas en el trabajo y entonces te preguntás, ¿dónde está el amor de Dios? A lo mejor estás sufriendo una separación, un abandono, tenés problemas con tus hijos o tenés problemas con tus padres, tenés miedos, por ejemplo, al COVID. Entonces te preguntás, ¿dónde está el amor de Dios? Sentís insatisfacciones, amarguras, rabias. No sos todo lo feliz que creías que podías ser en esta vida. Y por eso nos preguntamos, ¿dónde está el amor de Dios? También nos preguntamos dónde está el amor de Dios cuando nos damos cuenta de que sentimos que vivimos en una familia que se ha desintegrado, que los hijos se rebelan demasiado contra los padres, nos duelen los excesos de competencia en lo laboral, en lo de no mostrar el auto, o mostrar los viajes. No sentimos que estamos en una sociedad organizada, ordenada. Tampoco sentimos que haya ese orden en el universo. No percibimos la idea de orden, ni siquiera en el universo. El universo está totalmente ordenado. Y a veces nos ponemos incrédulos y le reprochamos a Dios porque existen las guerras. Y le echamos la culpa, no, Dios no existe porque existen las guerras. Porque existe el hambre, la pobreza, la injusticia, los suicidios, los robos, la discriminación. ¿Dónde está el amor de Dios? Y le decimos a Dios, si nos amás, ¿por qué no experimentamos tu amor? ¿Por qué no experimentamos tu amor, Dios mío? Y acá nos estamos metiendo en un tema que con nuestra razón humana, tan acostumbrado a resolver las cuestiones matemáticamente y de manera exacta, nos metemos en un tema donde no vamos a tener una respuesta exacta, como que 2 más 2 es 4. Entonces les digo 2 cosas. La respuesta a todos estos temas, de por qué existe el mal, por qué no sentimos el amor de Dios, estas respuestas se entienden desde la fe en Dios. Son respuestas que exceden el razonamiento humano. Y en segundo lugar, la respuesta se vive dentro de una comunidad. Es la respuesta que da una comunidad. Tenemos que pertenecer a una comunidad creyente para que esta respuesta viva en nuestro interior. Bueno, el problema que tenemos entonces, el por qué, o la respuesta a por qué existe todo este mal, por qué el amor de Dios no llega a nosotros, el problema es el pecado. Todos sabemos que el problema es el mal, las cosas que hacemos mal, las cosas que no nos hacen felices, las cosas que leemos en el diario todos los días, las cosas que se hacen mal, las cosas que hago mal yo, que hace mal la gente que nos rodea, las cosas que se hacen mal en la sociedad. Bueno, todo eso se llama pecado. En cualquier cultura, en cualquier sistema de pensamiento, eso es una falta, una falla, un pecado. Entonces nos encontramos con un mundo que no marcha adecuadamente. Entonces tenemos que recurrir al creador del mundo para preguntarle cómo tenemos que hacer para que este mundo que vos creaste, Dios, que marche bien. Y en su palabra Él nos dice
porque todos pecaron, todos están privados de la manifestación de la salvación de Dios. Ese es el gran mal que tiene el hombre, es la causa de todos los males, el pecado. El pecado. Bueno, nos preguntamos qué es el pecado. El pecado es lo que nos hace infelices. Básicamente el pecado es todas las acciones que nos hacen infelices, esas acciones son pecado. Por eso el Salmo dice, devuélveme la alegría del perdón. Cuando somos perdonados, somos alegres. Entonces, lo contrario al pecado son las cosas que nos hacen infelices. Cuando Dios perdona nuestros pecados, recuperamos la alegría, porque nuestra alma vuelve a adherir al orden que Dios puso en la creación y en nuestra conciencia. Y lo mejor es que Dios nos perdona siempre, siempre que se lo pedimos. Satanás nos hace creer que dándole la espalda a Dios podremos ser felices. Eso es el pecado. El pecado es no creerle a Dios, es creer solo en nosotros mismos. El pecado es todo lo que no proviene de la fe en Dios. Eso dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos 14:23. El odio, la injusticia, los robos, los abusos en el sexo, asesinatos, egoísmo, orgullo, todo eso no proviene de Dios. El pecado hace más daño al hombre que a Dios. Y el libro de los Proverbios 8:36 dice, el que me ofende hace daño a su alma. Pero eso nos duele, por eso nos duele el mal que hacemos. Nos duele cuando nos peleamos con alguien. Nos duelen las separaciones, nos duelen los abandonos. Nos ponen intranquilos el haber hecho mal a alguien. Frente a este problema tenemos una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que el hombre no puede solucionar este problema del pecado con su sola fuerza. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces nuestra naturaleza está herida. Esa herida es el pecado. El pecado es no hacer el bien que queremos hacer y hacer el mal que no queremos hacer. Y esto le ocurre a todas las personas, a todo el mundo, a los creyentes y a los no creyentes. El hombre es de naturaleza pecadora, por eso no puede cambiarse a sí mismo. Por sus propias fuerzas no es capaz de renovarse. Tenemos que hacernos criaturas nuevas, cambiar nuestro corazón y solucionar de esta manera el problema de nuestra existencia. Bueno, pero Dios tiene un enemigo personal que trata de alejar a sus hijos con engaños y perversiones. Ese enemigo es Satanás, el mal, digamos, ¿no? Tánatos. Es el príncipe de la mentira. Nos engaña mostrándonos el pecado como el camino que debemos seguir. Debemos alejarnos de Satanás, que se nos acerca como fetichismos, horóscopos, reiki, esoterismo, ocultismo. Bueno, tenemos que alejarnos de Satanás y del pecado. Para ello tenemos que reconocernos pecadores. Solo los enfermos pueden ser sanados. Pedirle perdón a Dios, y si lo hacemos sacramentalmente, es decir, a través del sacramento de la penitencia que da la Iglesia Católica por la autoridad de Jesucristo, si lo hacemos sacramentalmente, recuperamos la amistad con Dios y su gracia. Y acá les quiero decir una cosa muy importante. La Iglesia no quiere manejarnos a través de la culpa, sino que Jesús quiere que nuestro corazón esté arrepentido para poder abrir nuestro corazón al amor. Es decir, la culpabilidad viene de Satanás, el sentimiento de culpabilidad viene de Satanás. Eso que muchas veces desde algunos ámbitos de algún estudio humanístico se dice que bueno, la Iglesia te quiere controlar a través de la culpabilidad. No es así.
La culpabilidad es una tentación del demonio. Dios solamente, la Iglesia y Dios solamente quiere que estés arrepentido. Por eso vamos a pedirle en este momento perdón al Señor. Les invito a seguir esa canción y queremos estar arrepentidos para que Dios entre en nuestra alma. Queremos pedirle perdón por todos los pecados porque nos hemos dado cuenta que no somos felices porque somos pecadores. Entonces les decía que teníamos dos noticias frente al tema del pecado, una buena y una mala. La buena noticia es que la salvación la tenemos en Jesús. Jesús nos salva del pecado. La buena noticia es que Jesús, al morir, resucitar y ascender al cielo, nos dejó la solución para todos nuestros problemas. Nos salvó de todos nuestros problemas. Por eso estamos necesitados de la salvación. Estamos necesitados de salir de nuestro pecado. Y solamente Jesús es la salvación y es el que nos quita el pecado. En los temas anteriores venimos diciendo que Dios nos ama, pero el pecado nos impide experimentar ese amor. Si el hombre era incapaz de llegar a Dios, Dios vino al hombre a través de la salvación en Jesús. Juan 3, 16, 17 dice que Dios amó tanto al mundo que le envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Dios quiere salvarnos y nos salva a través de Jesús. Jesús trae la salvación al mundo. Él es la salvación para el mundo. En primer lugar, Jesús vence a Satanás. Eso lo vemos en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Uno de su linaje te aplastará la cabeza. Ánimo, yo he vencido al mundo, dice Juan en el capítulo 16. Entonces el enemigo ya está vencido. Satanás está vencido por la muerte y resurrección de Cristo. En segundo lugar, la salvación del pecado es Jesús. Jesús que viene a quitar el pecado del mundo para que podamos vivir en plenitud. Eso lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 13. Ustedes estaban muertos por sus pecados, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras faltas. Jesús perdonó en la cruz todas nuestras faltas. Nosotros tenemos que pedirle a la Iglesia ese perdón que Jesús nos tiene preparados. En tercer lugar, les quiero decir, respecto de la salvación, que Jesús vino a traer vida en abundancia. Esa es la salvación. Nos trae la paz. Primero la paz con nosotros mismos. A la mujer adúltera Jesús le dice, vete y no peques más, viví en paz. A Zaqueo, que se había hecho rico en base a injusticias, Jesús le cambia la vida, haciéndole entender que los seres humanos no se satisfacen plenamente con las cosas de este mundo. Entonces Zaqueo se fue liberado de la codicia y recuperó la paz a través de ser justo con los demás. Y también Dios nos trae paz con Dios. ¿Cómo se realizó nuestra salvación? Nuestra salvación se realizó de una vez y para siempre y para todos los hombres. Se realizó por tres hechos de la vida de Jesús. Primero, por la encarnación de Jesús. La prueba que Dios nos ama es que Dios envió a su Hijo
al mundo. Y Jesús tomó nuestra carne de pecado. Eso dice Romanos capítulo 5, 8. En segundo lugar, nuestra salvación se realizó por la muerte de Jesús. Y acá viene una idea muy importante que se la tienen que grabar. Jesús tomó sobre sí mismo nuestros pecados, y al morir en la cruz murió con él nuestro pecado. Cuando Jesús muere en la cruz, muere nuestro pecado. Entonces estamos salvados. De esta manera nuestro pecado quedó para siempre muerto en la cruz de Jesús. Y le tenemos que pedir y reclamar a la Iglesia el perdón de nuestros pecados para que podamos ser felices. Con su muerte suprimió todas las consecuencias del pecado, en especial la consecuencia más grande del pecado, que es la muerte. Jesús suprimió la muerte. Entonces, la tercera manera por la cual nos llega la salvación es por la resurrección de Jesús. Y fíjense esto, Jesús dejó en su tumba nuestro pecado. En la tumba de Jesús, ahí quedó nuestro pecado. Con su resurrección, Jesús vence la peor consecuencia del pecado, que es la muerte. Si Dios libró de la muerte a Jesús, también nos libra de la muerte a nosotros. Y fíjense lo que dice esta canción. Vayan mirando la letra. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Como conclusión, lo que les quiero decir es que Jesús, muerto y resucitado, es la salvación para el mundo. En su cruz dio su vida por nosotros. En su resurrección nos dio su vida a nosotros. En su cruz murió nuestro pecado y en su resurrección nos dio vida abundante. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y tiene ganada la victoria sobre el pecado y la muerte. En conclusión, nuevamente, no sentimos el amor de Dios por el pecado que está en nuestro corazón, por el pecado que está en nuestra sociedad, en la sociedad en que vivimos. Pero la buena noticia es que Jesús venció al pecado. Y ese vencer al pecado, también nosotros podemos adherir a ese triunfo contra el pecado, pidiéndole perdón a Dios, y Dios está dispuesto a perdonarnos. Por último, en Efesios capítulo 2, San Pablo nos dice: cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, Jesús nos hizo revivir. Por eso le decimos: viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva
Gracias, hermanos. Nos vemos en la próxima.